este día martes y como cada martes tenemos nosotros nuestra sección del primer sueldo. Mire, nuestro invitado realizó estudios en la Escuela Cristóbal Rojas, en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, diseño gráfico en el Instituto Neumann. A partir de aquella década de 1980 se convierte en toda una referencia de la fotografía en el mundo creativo, habría que agregar, trabajando además con importantísimos diseñadores de moda, Halston en Nueva York, Ángel Sánchez o Margarita Singh en Venezuela, entre otros, varios, muchos, talentosos todos. Hoy vamos nosotros a conocer el primer sueldo de Fran Bofran. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y el gran fotógrafo, el artista visual, habría que decir, Fran Bofran. Fran, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Román, un gusto compartir este espacio contigo. Ya lo habíamos hecho en el pasado con la rocola, que nos regalaste una rocola extraordinaria, y qué gusto recibirte para hablar, bueno, de tu primer sueldo. Y antes incluso, Fran, de tu primer sueldo, quiero que te conectes con el momento en el que hayas recibido algo de dinero en tu vida. La primera vez que tuviste dinero en tu mano, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? Claro, fíjate, yo vengo de una familia de padres europeos que me inculcaron desde muy temprana edad el valor del dinero y la importancia de hacer un esfuerzo para lograr el dinero con el que íbamos a contar. Así que desde la adolescencia me obligaron a asumir responsabilidades para obtener algo de dinero en casa, como lavar el carro o hacer el jardín, y de esa manera pues tener algo disponible para poder moverme en mis gastos más pequeños. ¿Y qué preferías, lavar el carro o regar el jardín? No, arreglar el jardín era más agradable que lavar los carros, la verdad, porque esa conexión con la naturaleza era mucho más agradable y bueno, y el beneficio era casi igual. Sabes que al final, la verdadera esencia de esta sección, Fran, es eso que acabas de rescatar. Lo que queremos dejar es que rescatar el trabajo como un valor y como un vehículo para alcanzar las metas en la vida. Cuando tú recibías ese primer pago, que seguramente era modesto, porque era eso, lavar el carro, era arreglar el jardín, Claro. pero eso, ¿cómo cambia la vida de una persona? Recibir dinero por haber hecho algo a cambio. ¿Cómo te marcó? Sí, por supuesto, eso define tu manera de relacionarte con el dinero y con el trabajo, sobre todo, ¿no? Entendiendo que el esfuerzo que haces, pues tiene una recompensa, pero que tiene que haber un esfuerzo para esto, que tiene que haber un compromiso para que tú obtengas algo, así sea poco, pero que reconozca ese esfuerzo que haces. Claro. Fran, hoy te reconoce el país todo y te reconocen fuera de él también por tu extraordinario trabajo detrás del lente de una cámara. Pero entre el lavado de carro y el arreglo del jardín y la cámara, ¿qué hubo en medio? ¿Algo que sea una curiosidad o siempre después te vinculas al mundo del arte a través de la fotografía? Cuéntanos. Sí, fíjate, la fotografía era mi hobby desde la adolescencia, claro, pero era simplemente un hobby. Era una diversión que no Ujú. sabía hacia dónde me llevaba, pero a medida que fui creciendo, esos intereses aumentaron y ya en la escuela de arte comencé a hacer fotografía para mis compañeros de cine, apoyarlos en sus proyectos y a fotografiar a algunas compañeras de la universidad. Y ahí es donde se inicia todo, porque veo que estoy ya apropiándome de un lenguaje que me cautiva, que me lleva por un camino de reflexión y además me abre una posibilidad de trabajar en él. Y es así como ocurre el primer momento, porque mis compañeras a quienes le había realizado los retratos me permitieron hacer una buena selección
que en un momento vio una persona allegada, que era la cónsul de México. Le encantaron mis retratos y fue mi primer encargo a los 20 años de una sesión de retratos fotográficos. Entonces, claramente ese momento marca un hito en tu carrera, ¿no? En tu vida profesional. Y para mí fue sumamente importante porque era la primera vez que yo iba a recibir un dinero por algo que venía siendo una diversión, que venía siendo un hobby, que no estaba planteado ganar dinero en ese momento. Y ella estuvo tan fascinada con el trabajo que no solo me pagó, y me pagó bien para el momento, sino que me encargó mucho más fotos porque se emocionó con los resultados. Entonces, el primer pago que yo recibí por un trabajo de fotografía fue de $100 en el año 80-81. Wow. Y allí lo interesante está en que ahorré la mitad de ese dinero y con el resto no recuerdo qué compré, pero lo que sí puedo decir metafóricamente es que compré el ticket donde me monté en el tren que nunca iba a parar, donde asumí la fotografía como profesión. Qué hermosa y poética forma de verlo, Fran. De ese momento, te pido que te ubiques un momento en los pasillos de la universidad, así con tus compañeras, antes de que la cónsul de México te asignara ese primer gran trabajo. ¿Recuerdas alguna fotografía, algún trabajo para quienes estudiaban cine que particularmente haya sido la chispa, que haya pasado el switch y te haya convencido a ti mismo de que tu carrera iba por ese camino? Sí, claro, porque en ese momento teníamos un excelente profesor de cine que encargaba una serie de proyectos en secuencia fotográfica. A mí no me correspondía esa área porque yo estaba en la mención de artes plásticas, pero ayudaba a mis compañeros, a 2 o 3 compañeros de cine que tenían muy buenos resultados en las evaluaciones, hasta que el profesor de cine se dio cuenta que algo estaba sucediendo y entendió que había alguien más detrás de la cámara. Entonces los llamó, confesaron y me llamó el profesor a mí aparte y me dijo, agradezco que ayudes a tus compañeros, pero esa no es tu misión. Tu misión es seguir adelante con lo que estás haciendo porque estás haciendo un buen trabajo. Y para mí fue una gran lección. Claro, más que consejo es un aliento, fue una gran palanca. Claro. Y así fue como que sentí un espaldarazo, dije, bueno, si esto me lo está diciendo el profesor de cine, es por algo. Fran Bofran es nuestro invitado, el gran fotógrafo venezolano. Fran, una fotografía, quiero que me hables de 2 fotografías. Esa fotografía hermosa que atesoras, que cuando piensas en tu trabajo, digamos, ella describe todo tu discurso, todo lo que tú comunicas a través de la fotografía. Y luego te pido la fotografía de tus sueños, esa que todavía no has tomado y que te gustaría hacer. Sí, fíjate que eso es algo muy difícil de definir, porque en una producción tan grande siempre estás vinculado a momentos extraordinarios en la producción. Y yo siempre digo que el gran resultado es el recorrido, el camino y el viaje. Sí. Y yo creo que es la serie a lo largo de la producción la que mejor puede hablar de lo que hemos hecho y de los resultados, ¿no? Entonces, me quedo más con el recorrido de las imágenes que con una sola, porque a veces creo que una sola podría representar un momento, más no ese largo viaje que ya es más de 40 años dedicado a la fotografía. Claro. Ahora, ese viaje, 40 años,
Por supuesto, tiene uno o varios discursos que va variando en el tiempo y depende de Claro. circunstancias personales, de situación país, de situación laboral, claro está, pero si tú tomaras esos 40 años de fotografía y trataras de descifrar ese discurso, eso que comunicas, lo que dices, lo que pretendes, ¿cuál sería el mensaje de tu trabajo, Fran? Bueno, creo que hay una interesante reflexión sobre el tiempo que me toca vivir y cómo lo enfrento a través de la imagen. Creo que eso es lo interesante de la visión de un fotógrafo, cómo Ujú, te revela eh, las circunstancias en las que transcurre su trabajo y ujú, cómo las imágenes son un análisis sociocultural del tiempo que le toca vivir. Entonces, el lenguaje que yo he desarrollado, un poco cercano a la moda, pero que ujú, explora el retrato, explora la publicidad, eh, es, es el resultado de mirar el mundo ujú. a través de mi mirada en estas décadas y habla de ese tiempo que me ha tocado vivir y cómo lo he interpretado, porque lo que vale es el ojo detrás de la cámara Claro. y cómo esa mirada entiende la realidad o el imaginario para devolverlo en fotografías al mundo. Qué hermosa Sí, manera de verlo. Fran, como para cerrar, es Fran Bofran nuestro invitado. No, no todo el que tenga hoy, en este momento que nos escuchan, una cámara en su mano se va a convertir en un Fran Bofran. La verdad que no, porque hay una serie de talentos y de momentos y de requisitos que no todos tienen. Pero ¿de qué manera animarías, alentarías a esa persona fanática, apasionada de la fotografía, que siente que tiene la vocación, pero que le hace falta un espaldarazo, que recomendar como aquel consejo que te dieron a ti hace muchos años atrás, aquel profesor en la universidad? sí. Siempre digo que el fotógrafo tiene que cultivarse como cualquier profesional. Esto requiere que uno se nutra, que uno se inspire constantemente y para eso existe un mundo afuera muy rico que hay que mirar con curiosidad. Yo he sido un fotógrafo que me ha gustado toda la vida el arte, la arquitectura, el diseño, la Mm, lectura, el mm, cine, la poesía, la moda, y todo eso ha enriquecido mi mirada. El consejo que yo doy es ese, que se nutran, que se informen, que se cultiven, porque un fotógrafo tiene que hablar de la manera más amplia a través de sus imágenes y tiene que volcar en el mundo toda esa curiosidad que ha sentido por lo que acontece a su alrededor. Por lo tanto, hay que empaparse de todo para convertirse en un buen fotógrafo y la técnica, por supuesto, la vas aprendiendo por el camino. claro. Pero lo importante es esa formación intelectual que forma tu mirada, que hace la gran diferencia a la hora de hablar en imágenes. Fran, yo quiero reiterarte mi admiración, reconocer la pasión con la que trabajas, la calidad, el resultado de lo que haces y de la forma integral como asumes esta labor tuya, la preparación que hay detrás de este trabajo que se resume en tu nombre y tu apellido, Fran Bofran. Así que un fuerte abrazo y de nuevo mi mayor admiración. Muchísimas gracias, Román, por este espacio. Que tengas un muy feliz día. Es Fran Bofran, un extraordinario fotógrafo venezolano con quien hemos tenido el privilegio de conversar el día de hoy. Como ya lo hicimos en el pasado con su rocola, una rocola deliciosa, la puedo ubicar en mi cuenta en Spotify, @rlosinski, está como la rocola de Fran Bofran, una gran rocola que nos ha regalado ese día. Vamos a ir a la pausa, permítame antes compartir algunos mensajes publicitarios, incluso escuchar algo de música. Estaremos luego de vuelta con ya la última entrevista de nuestro programa el día de hoy. Antes hablarles del Urológico San Román, que inicia su labor haciendo historia, su labor médica en octubre de 1958, con el objetivo de ofrecer una medicina de primera. Y eso
lo ha venido consolidando a lo largo del tiempo. Hoy, de hecho, después de más de 6 décadas de trabajo ininterrumpido, sigue creciendo en pro de la salud y de la calidad de vida del venezolano. Para consultas sobre servicios que ofrecen, que son muchos, tienen un número de mensajería de WhatsApp, 0412-226-5600. Si desea más información, también tienen su página web, urológico.com. Urológico San Román es medicina de primera y vanguardia tecnológica al servicio de tu salud. Hablemos también de Donsen. A ver,